tenemos que recuperar la república. Y la manera de recuperar la república es el pueblo en la calle y nuestro presidente encargado. Preste mucha atención a todo esto porque una ONG denunció que familiares de presos políticos son víctimas de persecución por parte de la dictadura de Maduro. Los allegados de los privados de la libertad son sometidos a humillación, amenazas y amedrentamiento y las más variadas afrentas contra su dignidad, señaló la abogada Marta Tineo, coordinadora de Encuentro, Justicia y Perdón. Familiares de los considerados presos políticos en Venezuela son sometidos a persecución, humillación y amenazas, afirma este martes la organización no gubernamental Encuentro, Justicia y Perdón, que estima que hay 1 millar de personas que sufren esos atropellos en el país. Familiares de los presos políticos de este país constantemente son sometidos a persecución, humillación, amenazas, amedrentamiento y a las más variadas afrentas contra su dignidad, denunció la coordinadora de esta ONG, la abogada Marta Tineo, durante un foro virtual organizado por Amnistía Internacional. Vamos con más del desarrollo de esta información porque en el encuentro aseguró que se trata de al menos 1.000 venezolanos que tienen sus vidas detenidas y padecen consecuencias como el dolor emocional, quiebre de la fuerza moral y las secuelas psicosociales incalificables, que implica tener a un familiar tras las rejas siendo inocente, como asegura la defensa. Hablo del dolor de las familias enteras de presos políticos. Si contamos a sus familiares, hablaremos entonces de más de 1.000 venezolanos que sufren el rigor de la prisión política, insistió tras recordar que en el país hay cerca de 300 personas encarceladas por motivos políticos, según organizaciones de derechos humanos. Aseveró además que estos privados de libertad, quienes son percibidos por el poder de Venezuela como opositores, disidentes e incluso enemigos internos, sufren un patrón que supone la extensión de la persecución a sus familiares con el objetivo de convertirlos en seres cada vez más invisibles. Tras su denuncia, Tineo solicitó con urgencia que se solicite desde instancias internacionales la liberación de todas estas personas. Durante el foro, la ONG Foro Penal aseguró que los cuerpos de seguridad de Venezuela han practicado 15.803 arrestos arbitrarios, todos por motivos políticos desde el año 2014. El vicepresidente de esta organización, Gonzalo Imiop, explicó que actualmente hay 282 personas materialmente privadas de su libertad por estos motivos, de los cuales 156 han sido condenadas y 126 ya fueron sentenciadas en condiciones sumamente irregulares. Mientras que por otra parte, al denuncio que los patrones de represión empleados para detenciones por motivos políticos en Venezuela se han agudizado y exigió la liberación de todos estos privados de la libertad a través de su informe Vidas Detenidas, difundido este martes, en el que destacó nuevos casos de personas criminalizadas por la dictadura de Nicolás Maduro entre los años 2019 y 2023. Las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela siguen siendo parte de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población en este país, principalmente con el objetivo de silenciar a quienes disienten, dice el informe. Destacó que organizaciones que defienden derechos humanos han documentado que entre el año 2014 y 2023 alrededor de 15.700 detenciones arbitrarias por motivos políticos en el país caribeño y que en la actualidad alrededor de 300 personas siguen privadas de la libertad en estas condiciones. En los últimos años del 2019 y 2023, algunos patrones parecen haberse agudizado. En particular, es de suma preocupación para la organización cómo se ha consolidado la criminalización de las personas a través de tribunales especiales con competencia en terrorismo, aplicando este marco normativo de forma amplia y para agravar las consecuencias del procedimiento penal y las posibles penas, había detallado. Explicó además los patrones que se han identificado para llegar a cabo estas acciones incluyen detenciones sin órdenes judiciales con la supuesta justificación de flagrancia, periodos cortos de desaparición forzada seguidos al arresto, imputación de delitos con amplio margen de discrecionalidad y limitaciones en el acceso a la defensa. Además, habría señalado que se han observado el uso de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, dilaciones indebidas de periodos de investigación, así como la retaliación y la imputación de delito de asociación para delinquir bajo estándar de evidencia y la aplicación de penas severas. Se tratan especialmente de casos emblemáticos en la punta de un iceberg de una gravísima crisis en materia de detenciones arbitrarias, habría dicho durante la presentación virtual del informe la directora de las Américas, Ali Erika Guevara Rosas. Guevara aseguró además que inicia acciones a nivel global para exigir la liberación no solo de algunos casos, sino de todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, que incluyen la incidencia internacional, la movilización y una petición global que invitaron a firmar, señores, así como lo están escuchando. Vamos a seguir transitando el camino de la revolución socialista
tenemos derecho a construir el socialismo y lo vamos a construir. Un socialismo nuevo, democrático, humanista, cristiano del siglo XXI. Nuestro socialismo. Nadie nos quitará el derecho a construir nuestra propia identidad, nuestra propia patria, nuestro propio destino. Nadie nos quitará ese derecho. Presten mucha atención, es la pregunta que muchos se hacen, mis amigos. Venezuela se encuentra en una encrucijada y sus decisiones definirán la próxima década y traerán grandes consecuencias para el mundo, así como lo escuchan. Nicolás Maduro lleva 10 años en el poder en Venezuela. En esa década ha supervisado el colapso económico, la corrupción, un fuerte aumento de la pobreza, la devastación ambiental y la represión estatal de los disidentes y la prensa. Eso ha provocado un éxodo de más de 7 millones de venezolanos. Ahora Venezuela se encuentra en una encrucijada y sus decisiones definirán la próxima década y traerán grandes consecuencias para el mundo. Venezuela celebrará sus elecciones presidenciales en el 2024, unas que Maduro puede perder, siempre y cuando la oposición se mantenga unida en su participación. La comunidad internacional sigue involucrada y los ciudadanos se sientan inspirados a movilizarse. Recientemente, 2 acontecimientos significativos abrieron una ventana única de cara a la votación. Primero, una gran participación en las primarias de la oposición el 22 de octubre le dio a María Corina Machado, exmiembro de la legislatura de Venezuela, un fuerte mandato como candidata de la unidad. Segundo, el régimen no bloqueó estas elecciones, una de las concesiones que hizo en un acuerdo con Washington y la oposición a cambio de que Estados Unidos flexibilizara las sanciones de la era de Trump a las industrias del petróleo y el gas. El éxito de las primarias de la oposición podría haber sorprendido a Maduro. Ahora estamos viendo un aumento en el acoso a los organizadores electorales y declaraciones de funcionarios negando el levantamiento del veto impuesto a los líderes políticos de la oposición, incluyendo a Machado, de postularse en las elecciones del próximo año. De hecho, las elecciones presidenciales del próximo año ofrecen mejor oportunidad hasta ahora para derrotar al chavismo, el movimiento de inspiración socialista iniciado por Hugo Chávez, que Maduro acoge desde que llegó al poder hace más de 20 años. Para aprovechar esta rara oportunidad deben suceder 3 cosas. Primero, la oposición debe permanecer unida en las elecciones y defender el voto. Segundo, la comunidad internacional debe seguir presionando por elecciones más libres y derechos humanos en Venezuela y al mismo tiempo reducir los riesgos para la salida de Maduro del poder. Y tercero, los políticos y líderes de toda Venezuela deben reorientar la narrativa hacia un mensaje lleno de esperanza en lugar de ceder la atención de alimentar aún más una paralizante polarización. El régimen de Maduro está consciente del riesgo que enfrentará en las elecciones presidenciales el próximo año. Su objetivo es convencer a la gente de que el cambio es posible y que es mejor para los venezolanos quedarse en casa que votar. La oposición venezolana debe contrarrestar esas tácticas con un fuerte llamado a la participación. También deben enfrentar el dilema más fundamental que es común a muchos sistemas electorales autoritarios: participar en una elección que no será libre y justa o boicotearla. En las últimas elecciones presidenciales en el 2018, parte de la oposición, incluyendo a Machado, boicotearon la votación. Las elecciones presidenciales del 2024 no serán un momento de celebración en la democracia. Las condiciones para elecciones libres y justas aún no están dadas y francamente es posible que nunca lo estén. No obstante, si la oposición participa y los venezolanos votan en gran número, Maduro puede perder. Algunos se preguntan si el régimen permitirá siquiera que se cuenten los votos el próximo año, pero ante una monumental crisis social y económica, la élite chavista necesitará ofrecer a los venezolanos una historia que pueda otorgarle la legitimidad interna, y eso solo puede surgir de las elecciones. Una victoria aplastante de la oposición es la mejor protección contra las trampas. Hay un ejemplo reciente de esto en Venezuela. Hace un año, en una elección regional en Barinas, el lugar del nacimiento de Chávez, el partido gobernante perdió por un margen considerable, pese a desplegar todas sus trampas. Aunque se trataba de una elección regional y el poder presidencial no estaba en juego, la experiencia en el Estado combinaba con los acontecimientos del mes pasado, ofreciendo caminos para recuperar la democracia en el 2024. El punto de partida que la oposición debe acoger una estrategia realista que ponga la participación del pueblo venezolano frente y al centro. En Barinas, el partido gobernante intentó presionar a la oposición para que boicoteara las elecciones, invalidando ilegalmente los resultados, impidiendo que varios candidatos se postularan. Sin embargo, la oposición se mantuvo unida y mantuvo su compromiso de participar a pesar de las injusticias. En el mejor de los casos, el gobierno de Maduro levantaría todas las prohibiciones antes de las elecciones como parte de las negociaciones. Incluso si eso sucede, participar y ganar elecciones defectuosas es el mejor camino que tenemos para avanzar en la democratización. La oposición también necesita un compromiso más fuerte de ayuda de otros países latinoamericanos, Estados Unidos y Europa. El régimen de Maduro ha demostrado que hará concesiones electorales y de derechos humanos si recibe los incentivos adecuados. Necesitamos líderes democráticos valientes y dispuestos a exigir la liberación
liberación de todos los presos políticos y lograr mejores condiciones para las elecciones del próximo año. También necesitamos que la comunidad internacional acelere la prestación de apoyo que tanto necesitan los más vulnerables de la sociedad. La oposición y el partido gobernante llegaron a un acuerdo hace un año para que los fondos públicos congelados en el extranjero debido a las sanciones se transfirieran a las Naciones Unidas con fines humanitarios. Hasta la fecha, esos fondos no se han utilizado. Finalmente, la oposición necesitará ofrecer una verdadera alternativa a la división promovida por el establishment de Maduro. Inspirar a la gente a participar requiere unificar al país en torno a una nueva narrativa. El tradicional mensaje de la oposición, atrapado en la polarización con el chavismo y con un mensaje nostálgico de un pasado que no volverá, está condenado al fracaso. Una nueva narrativa de Venezuela debería apuntar a inspiraciones a los jóvenes, a centrarse en ayudar a las personas en sus retos diarios. El nuevo mensaje también deberá aspirar a sanar de nuestras heridas más profundas la separación familiar debido a la migración masiva. La reunificación de nuestro país puede convertirse en un motivador personal y emocional para que todos los venezolanos participen y logren cambios. Reunir a la familia, señores, venezolana es algo por lo que vale la pena luchar. Así lo han dejado claro mis amigos. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Unidos Norteamérica, el Departamento de Estado ha dado la luz verde y el visto bueno para un proceso golpista de escalada para la intervención de Venezuela. Así lo digo y así lo enfrentaré. Noticias importantes, noticias de última hora de Venezuela. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos por su gran sintonía y chao, chao.